Esto que está pasando en Israel es el claro ejemplo que muchos no comparten la idea de lo que cómo se está compartiendo, cómo se está comportando Israel. Aquí dos situaciones muy interesantes para poner en contexto. ¿Qué es lo que está pasando el día de hoy en Israel? Antes de pasar en contexto, el día de hoy reservistas de las fuerzas aéreas suspenden servicio por reforma judicial. Se supone que los reservistas dicen, ¿sabes qué? Nosotros no queremos funcionar para el Estado si es que pasa esta reforma judicial. Para poner en contexto, ¿cuál es la reforma judicial? La reforma judicial es quitarle ciertas atribuciones. Netanyahu, el presidente, pues ahora sí, de Israel, tiene actos de corrupción y es más que obvio que va a modificar ciertas acciones. La reforma le valió a Netanyahu, que está siendo juzgado por corrupción. Por eso muchos dicen, es para que este personaje salga pues limpio y vuelva a una reelección. Ok, eso es por un lado, ¿no? De que la reforma judicial muchos no la quieren, ¿sabes qué? Porque se escudan, ¿no? Que la reforma judicial funciona mucho de izquierda, que no pasan muchas leyes, muchas reformas, porque pues el aparato judicial, el aparato establece, ¿sabes qué? No puedes hacerlo, estás haciendo menos, discriminación, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter en broncas de la reforma, nos vamos a meter en cuestiones de cómo las Fuerzas Armadas de Israel son muy diferentes, o mejor dicho, las protestas en Israel son muy diferentes de cómo son de una u otra forma calmadas, apaciguadas. Cuando están en Palestina, Israel, el ejército de Israel y la policía de Israel que van hacia allá, los agarran a golpes, los empiezan a hacer menos, les quitan sus derechos humanos. Pero cuando son israelíes que están manifestándose, ahí piden calma, ¿sabes qué? Con tranquilidad. Es en serio, la doble moral en el aspecto de que esto es más que obvio que lo que está haciendo Israel es el claro ejemplo que no muchos, todos no comparten cómo están tratando a Palestina, pero es algo interesante cómo esto se les puede voltear. Ahora bien, regresando, ya tenemos el contexto, ¿no? La reforma judicial son ciertas atribuciones que funciona como izquierda, pero al final, pues es un contrapeso. Bueno, ese es por un lado. La otra situación del contexto es que, bueno, cómo apaciguan las protestas es muy distinto lo que hacen allá en Palestina. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? El ejército dice, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a bajar. Nosotros no queremos pertenecer al aparato. No queremos pertenecer al aparato porque pues no estamos en contra de lo que está pasando. Obviamente, al bajarse, al ya no ser de las fuerzas aéreas, pues más que obvio que te vas a unir a las manifestaciones. ¿Qué es lo que pasa? El ejército israelí evalúa la carta de protesta de los reservistas por la reforma judicial. El ejército de Israel dijo el viernes que estaba examinando el impacto de una carta enviada por reservistas en las fuerzas aéreas que amenazaba con dejar de ofrecer como voluntarios para el servicio del gobierno si siguen adelante con la reforma judicial. También recordar que también los ataques a Palestina son vías aéreas, o sea, también los necesitan los reservistas y los que ya tienen antigüedad, los que ya tienen plaza, ¿no? También se establece que el ejército estaba revisando los detalles de la carta, que según dijo, fue firmada por más de 1.100 reservistas y en consecuencia examinará las implicaciones. La carta publicada en los medios israelíes sin enumerar, sin decir quienes firmaron, fue la última señal de oposición dentro del ejército a los cambios judiciales impulsado por la coalición nacional religiosa del primer ministro Benjamín Netanyahu. También recordar que el fiscal de Israel, él se pronunció y también que me lo corren y nuevamente lo volvieron a contratar. Es algo muy interesante, algo que estuvieron, pues ahora sí, pausando. El día de hoy trae consecuencias. No es de que lo hubiera pausado, hubiera tenido una determinación de no proseguir con esto, pero es más que obvio que Netanyahu tiene otras ideas porque Netanyahu, el presidente, mete la idea que es como, pues que no es que funciona como izquierda, no me dejan trabajar. Esa es la mentalidad, pero es más que obvio que el señor está en actos de corrupción y tiene todavía una aspiración de una reelección. Esto es lo que está pasando allá en Israel.